Bien, en este video vamos a ver las medidas de tendencia central. ¿En qué consiste eso? La medida de tendencia central consiste en calcular el promedio de un conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, el promedio siempre tiende a ubicarse en la parte central de una distribución. Sabemos que cuando sacamos notas, ¿no? Hemos sacado 60, el otro sacamos 82, otra nota de 54, ¿no? Y si calculamos el promedio, no es más que sumar cada una de las notas y dividirlo entre la cantidad de notas que se ha sumado. Y el promedio que calculemos es como que esté por el medio casi, ¿no? Por lo tanto, decimos ahí que el promedio siempre tiende a ubicarse en la parte central, ¿ya? El promedio. Si esta es nuestra distribución, si acá es 0 y acá es 100, nuestro promedio siempre tiende a ubicarse en la parte central de una distribución. Entonces en eso consiste la medida de tendencia central. En este video vamos a empezar. En este video vamos a explicar la media, ¿ya? Entonces la media también sabemos que es conocida con el nombre de media aritmética. Ahí tenemos su símbolo. ¿Cómo se define la media? Entonces sería su definición. La media se define como el punto de equilibrio entre un conjunto de datos, ¿ya? Es decir, si tenemos un conjunto de datos, la media se define como el punto de equilibrio entre ese conjunto de datos. Un ejemplo que nos dio el ingeniero. Supóngase, vamos a suponer que primero estoy dibujando una barrita, ¿ya? Aquí estoy colocando 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la posición 3 y en la posición 4, digamos 2 bolas de acero. Y en la posición 8, otra bola de acero. Ahora, supóngase que no hay este rombo, ¿ya? Agarro el rombo y yo tengo que colocarlo debajo de cualquiera de estas posiciones, pero de tal manera que quede en equilibrio. Imaginemos si lo pongo en la posición 6, a simple vista podemos ver que el peso más se va a inclinar hacia la izquierda, ¿no? Porque hay 2 bolas de acero, entonces no va a estar en equilibrio. Pero más o menos tanteándole a simple vista, si lo colocamos en la posición 5, podemos decir que sí va a haber un equilibrio. Ahora, pero ¿de qué manera verificamos que justamente ese es el equilibrio? Para esto existen fórmulas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos fórmulas que nos dictó. Esta es la fórmula de la media, que sería la sumatoria de lo x sub i dividido entre n. Esta fórmula de la media es para datos no agrupados, es decir, para datos que no están en un CDF. Y la otra fórmula de la media es que es igual a la sumatoria de la marca de clases por los n sub i, dividido entre n. Y esta fórmula es para datos agrupados, es decir, para datos que están en un CDF. X sub i viene a ser la marca de clase, n sub i son las frecuencias absolutas y el n es el tamaño de la muestra. Ahora, siguiendo con el ejemplo anterior, ya habíamos visto que lo pusimos el rombo en la posición 5. En este caso, ¿qué fórmula vamos a usar para determinar? Porque dijimos que la media se define como el punto de equilibrio, ¿no? Y el punto de equilibrio es un 5, entonces la media me tiene que volver, si calculo la media, me tiene que volver un 5. Porque es el punto de equilibrio entre este conjunto de datos, que es 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre ese conjunto de datos, la media es 5. Entonces, vamos a usar esta fórmula de la media, porque esta fórmula se utiliza para datos no agrupados, es decir, para datos que no están en un CDF. Y este conjunto de elementos no están en un CDF ahorita. Porque si estuvieran en un CDF, entonces lo había visto que está en un cuadro. En este caso no están en un cuadro y vamos a utilizar esa fórmula. Entonces, utilizando la fórmula de la media, decimos que sumatoria marca de clases dividido entre n. Los elementos que me dan son el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces lo que tengo que hacer es sumar ¿no? El 3. Ya. Pero lo único que ¿por qué solo puso 3, 4 y 8? Y es que solamente estoy usando esas posiciones, 3, 4 y 8. Ahí está. Entonces 3, 4 y 8 dividido entre n, el tamaño de la muestra, que serían solamente 3. Haciendo la suma y la división, vamos a ver que 3 más 4 más 8, si eso lo divido entre 3, me va a dar 5. Y justamente la media que nos dio 5. Entonces vemos que justamente es el punto de equilibrio
el punto de equilibrio entre ese conjunto de datos. Ahora vamos a ver propiedades de la media. Dice que la media es única para un conjunto de datos. La media sirve para comparar dos poblaciones o más de dos poblaciones. La media es el resultado de incluir todos los datos de una muestra y la media no se debe calcular en un CDF abierto o semiabierto. ¿Ya? No se debe calcular en pocas palabras. ¿Por qué no se debe calcular? Porque no se puede en sí.